Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro como siempre muy contenta y muy emocionada de poder estar compartiendo un día más con ustedes, de traerles a nuestro canal otra historia, otro caso misterioso más. Y bueno, muy contenta y muy agradecida, como siempre otra vez, de que ustedes me estén viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren el día de hoy. Hoy hablaremos del caso de Natasha, un caso en el cual veremos que la realidad muchas veces supera a la ficción y que también muchas veces las apariencias engañan. Veremos todo lo que Natasha Ann Ryan nace en Australia en el año de 1984. Para ser más específica, ella nace un día 9 de mayo en la ciudad de Rockhampton. Ella vivía con sus dos padres y un hermano mayor. Los padres de Natasha se mantuvieron juntos durante la niñez y adolescencia de la jovencita. Realmente era una familia bastante normal, eran 4 personas muy típicas de Australia. Mientras Natasha crecía, las personas que la conocieron dijeron que en los primeros años de vida fue una niña muy dulce y además muy inteligente, tenía una muy buena relación con sus padres y le gustaba pasar tiempo con su hermano. Los problemas vinieron cuando Natasha llegó a la adolescencia. La jovencita se empezó a descontrolar de una manera enorme. Comenzó a faltar a la escuela, la expulsaron en varias ocasiones y obviamente sus notas no eran las esperadas. Además de todo esto, comenzó a consumir diferentes drogas como la marihuana y disfrutaba mucho de tener novios que le llevaban bastantes años. Todas estas relaciones obviamente no eran aceptadas por sus padres, pero a ellos les costaba mucho trabajo poder controlar a la jovencita. Llegó a cierto punto de su vida en el que Natasha comenzó a autolesionarse. Muchos decían que por llamar la atención y muchos otros porque tenía problemas psicológicos. Realmente nunca se ha hablado de por qué Natasha comenzó a tener este comportamiento. No se supo si era alguna situación familiar o alguna situación en el colegio lo que la hacía actuar así. Lo que sí se sabe es que realmente le trajo muchísimos problemas y durante varias ocasiones ya había huido de su casa. Todo parecía ir a peor hasta el día 31 de agosto de 1998, cuando las cosas empezaron a ponerse graves de verdad. Ese día la madre de Natasha la deja como siempre, como todas las mañanas en el colegio, pero al mediodía recibe una llamada de la directora. La maestra está preguntando por qué Natasha no ha llegado a estudiar. La preocupada madre le dice que ella misma la ha dejado en la puerta del colegio, pero parece que Natasha nunca cruzó esa puerta, nunca se le vio en el patio, en la entrada y nunca firmó los listados de asistencia de ninguna de las asignaturas. La madre de Natasha comienza a ponerse muy nerviosa. Ella en ese momento tenía 14 años y estaba manteniendo una relación con un hombre de 22. El nombre de este hombre es Scott Black. Lo que hace la madre de Natasha en un primer momento es ir a buscar a Scott Black a su casa. Este le dice que no ha visto a Natasha y que no sabe qué le ha pasado. Urgida se dirige a la policía. Realmente cuando Natasha desapareció, la policía no comenzó a buscarla como una persona que había desaparecido de manera forzosa, ya que tenía varios antecedentes de haberse escapado de la casa y había uno muy reciente de solamente unos meses. Comenzaron a pensar de que había hecho lo mismo. Lo que hicieron fue ir de nuevo con Scott Black a preguntarle por la joven. Viendo a la policía de frente, Scott tuvo que dar una coartada. Él era lechero, repartía leche en tiendas y en casas particulares también, y a esa hora, cuando la madre de Natasha la había dejado en la puerta del colegio, él se encontraba haciendo sus repartos de la mañana. Su ayudante podía confirmar esta noticia.
Aquí la policía comenzó a ponerse ya un poquito más preocupada por Natasha porque empezaron a pensar que tal vez la chica realmente no había huido por cuenta propia, sino que había sido forzada a desaparecer. Comenzaron a buscarla, pusieron su foto en muchísimos lugares y comenzaron una intensa búsqueda donde participaron conocidos y desconocidos. Buscaron a Natasha por terrenos boscosos, por veredas, por montañas, por descampados, por todos los lugares de Rockhampton, y la búsqueda se extendió hasta toda Australia. Debido a varias llamadas que habían recibido, pudieron determinar que la joven realmente no había desaparecido el 31 de agosto, sino hasta el día 2 de septiembre, porque varios testigos la situaban en un cinema local fuera de donde estaba fumando con sus amigas. Se buscó a estas dos chicas con las que Natasha había estado fumando. Ellas dijeron que sí, este día 2 de septiembre habían estado con Natasha, pero luego de eso ya no habían escuchado de ella y ella tampoco les había dicho hacia dónde iba a ir, ni tampoco les había mencionado que se había escapado de casa. En este momento todas las cosas comenzaron a verse realmente turbias para la familia de Natasha y la policía. El tiempo comenzaba a correr y parecía que al adolescente se le había tragado la tierra, y entre más tiempo pasaba, la familia de Natasha tenía menos esperanza de encontrarla con vida. La policía tenía que ver una teoría sólida sobre lo que le había pasado a la joven. Estos comenzaron a pensar que Natasha había sido víctima de un asesino en serie. Había varios hechos que sustentaban esta teoría, y es que se supo que en el área de Rockhampton, entre los meses de septiembre de 1998 y abril de 1999, habían desaparecido varias mujeres las cuales vivían cerca de Natasha, estudiaban cerca de allí, o simple y sencillamente esa ubicación era la última en la cual se las había visto. Todas tenían eso en común, aunque verdaderamente sus edades y estilos eran bastante variados. Se comenzó a pensar que todas estas mujeres eran víctimas de un mismo hombre. De todas las desaparecidas se lograron recuperar 4 cadáveres. Además de todo esto, también estaba el caso de una niña de nombre Keira Steinhardt, la cual había sido violada y asesinada. Por el crimen de Keira había un hombre en la cárcel de nombre Leonard Fraser. Este hombre estaba cumpliendo cadena perpetua. Debido a los exámenes genéticos que se hicieron en los cuerpos de las otras 4 víctimas, se pudo determinar que la persona que las había asesinado también era Leonard Fraser. Tenían que ir hacia la cárcel para poder interrogar a este hombre y que confesara muchísimos más crímenes. Leonard Fraser era un asesino bastante peculiar, y es que a él le gustaba mucho, antes de matar a sus víctimas, hacerles una cola de caballo y cortarles el cabello. Este era, por así decirlo, el trofeo que él guardaba de todas estas mujeres. Cuando se registró la casa de Leonard, se encontraron muchísimas colas de caballo. Tantas colas de caballo que muchísimas de estas no fueron posibles de identificar. Realmente este hombre fue considerado uno de los asesinos seriales más grandes de la historia de Australia. Además de confesar los 4 crímenes por los cuales él estaba linkeado por el ADN, también confesó haber asesinado a Natasha Ryan. Contó una historia bastante escabrosa sobre los hechos. Dijo que un día de septiembre Natasha estaba haciendo autostop en una carretera que se dirigía a una playa cercana. Él paró y ella le pidió que si le podía llevar a esta playa. En cierto punto del trayecto, Natasha se queda dormida y es en ese momento que él aprovecha para pegarle un golpe en la cabeza, el cual la dejó inconsciente. Dijo que después de eso había abusado sexualmente de ella y luego la había asesinado. Confesó también que el cuerpo de la joven había sido enterrado debajo de un árbol de mangos. Lo que no pudo dar fue la ubicación exacta de este árbol de mangos. Dijo que unos meses después, con todo lo que había visto en los medios sobre Natasha Ryan, había mandado a un amigo, del cual solo dio el nombre, un hombre llamado Corner, a cortar este árbol de mangos, que lo había sustituido por otra cosa y que realmente ya no se recordaba en dónde estaba. Además de la confesión de Leonard Fraser, hubo varios testigos que dijeron haberlo visto con Natasha ese día, el día que él supuestamente le había dado el aventón
hacia la playa. Al final de cuentas, el día 9 de mayo de 2001, en el cumpleaños número 17 de Natasha, su familia decide declararla muerta. Hicieron una pequeña ceremonia y también se guardó un minuto de silencio para recordar la memoria de la joven. Realmente sus padres estaban destrozados y esto provocó que se divorciaran. Su hermano también estaba resintiendo muchísimo todo lo que supuestamente le había pasado al adolescente. El juicio contra Leonard Fraser comienza en el año 2003. En el juicio de Fraser salieron muchísimos detalles horribles a la luz. Debido a que había tanto cabello de tantas mujeres sin poder identificar, el jurado quería la pena máxima para este hombre, pero lamentablemente para ellos solo se le podía juzgar por los 4 cuerpos que se habían encontrado y además por el asesinato que él había confesado, que era el de Natasha. Realmente a los 4 asesinatos restantes lo ligaban muchas cosas: el ADN, cámaras de seguridad, testigos, pero el crimen de Natasha solamente lo ligaban 2 testimonios y obviamente su confesión. Todo esto era muy raro para la policía, pero de igual manera trataron de sacar adelante el juicio. Pero hay un giro increíble de los hechos, el cual dejó a todos atónitos en la corte. Corría el día 11 de abril del año 2003 y el fiscal Paul Ruderlich tenía algo que decir. Comenzó la sesión de la corte de ese día dando una noticia. Estoy contento de anunciar que hemos encontrado a Natasha. Muchas personas se quedaron atónitas en la sala, más que todo porque él tenía una cara de felicidad en su rostro. Comenzaron a pensar que tal vez se habían encontrado los restos de Natasha y que esto podía ligar directamente a Leonard al crimen, pero terminó su frase diciendo algo que en ese momento nadie podía creer. Dijo que Natasha Ryan estaba viva, que se encontraba bien y que no se podía juzgar a Leonard Fraser por el asesinato de una persona que en realidad no estaba muerta. Esta declaración impactó a todos en el juzgado, incluyendo al padre de Natasha, el cual se desvaneció en ese momento. Comenzó a contar todo lo que había sucedido en los días anteriores. Dijo que aproximadamente una semana antes de dar esa noticia, el departamento de policía había recibido una nota anónima. En la nota anónima se declaraba que Natasha Ryan estaba viva, sana y salva. Había una dirección y un teléfono en el cual podían contactar con ella. Cuando la policía comenzó a investigar esta dirección y este teléfono, se dieron cuenta que eran propiedad del exnovio de Natasha, Scott Ryan, el novio que ella tenía cuando desapareció. Este chico de 22 años que para ese momento ya tenía 26. Comenzaron a vigilar la casa y en cierto punto se dieron cuenta que tenían que entrar. Entraron por sorpresa y al ver en el interior del lugar se encontraron una tremenda sorpresa. En un armario escondida estaba Natasha Ryan. Estaba viva y no tenía ninguna herida en su cuerpo. Debido a esto, Natasha se le comenzó a llamar la chica del armario, y es que se llegó a saber que en ese armario era que ella se escondía siempre que alguien llegaba a la casa. La joven para ese entonces ya tenía 19 años y, como les digo, se encontraba muy bien de peso, muy bien de salud, tenía ropa limpia, la casa estaba en perfectas condiciones. Natasha Ryan había huido una vez más de sus padres y había hecho que el gobierno australiano gastara más de $500,000 en una búsqueda la cual nunca iba a dar frutos. Y además de eso, un hombre que era inocente de su asesinato estaba siendo juzgado. Leonard Fraser obviamente era culpable de los demás crímenes. En un suceso sin precedentes, Natasha Ryan testificó en su propio juicio de asesinato. Era la primera y obviamente la única vez en el que la víctima testifica en un juicio de asesinato. Dijo que nunca había visto a Leonard Fraser y también dijo que nunca había visto a los 2 testigos que decían que la habían visto con él el día que desapareció. Ella contó que había planeado todo esto para escaparse de su casa, como muchas veces ya lo había hecho. Lo que pasó fue que como se desapareció tantos días y se empezó a dar cuenta que en los medios la noticia se estaba haciendo grande, comenzó a tener miedo de regresar a su casa. Pero Scott y Natasha no habían vivido todo el tiempo en esa casa, la cual estaba muy cerca de la de ella.
Cuando ellos se escaparon por primera vez, en ese momento en el que se estaba buscando a Natasha y todo esto, se habían ido a vivir a una casa alejada a orillas de la playa. En esa casa Natasha tenía un poco más de libertad para salir porque era un lugar medio abandonado en el cual no pasaban muchas personas, pero Scott, por el trabajo del repartidor de leche, lo tuvieron que mover de nuevo al barrio donde estaban, y fue ahí que ella empezó a encerrarse. La casa estaba llena de cortinas, las ventanas no se abrían y ella por el día no salía. Scott era el encargado de llevarle ropa y comida todos los días y de que ella estuviera bien. Ella salía por las noches cuando la gente ya estaba dormida, le gustaba caminar por el patio, y es que realmente nunca nadie la vio. En la noche era una silueta de una mujer más, era casi imposible que la gente la reconociera. Obviamente, al encontrar a Natasha hubo sentimientos encontrados entre todas las personas. Si bien había un grupo de personas que se emocionaban porque estuviera viva, que estuviera bien, como por ejemplo su familia, obviamente la habían extrañado mucho, había muchísimas otras que decían que solamente había hecho gastar a las autoridades y que estas eran las típicas historias de adolescentes que se escapan y que debido a esto muchas veces no se busca a víctimas que de verdad necesitan ser buscadas. Natasha y Scott no podían salir libres de esto, habían cometido varios delitos y tenían que pagar por ellos. El que se llevó la peor parte fue Scott, ya que él en el año de 2005 fue encontrado culpable de interferir con la justicia. Se le impuso una multa de $1,000 y además 3 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 1 ya que salió por buena conducta. Luego, al salir, el juez le puso otra multa de $3,000 y luego también dijo que tenía que pagar $16,000 en concepto de la investigación que se había llevado. A Natasha solamente se la declaró culpable de provocar una falsa investigación a un departamento policial. Ella tuvo que pagar una multa de $1,000. Y si se preguntan qué fue de la relación de Natasha y Scott, ellos siguieron juntos, se llegaron a casar cuando Scott salió de ese año que tuvo en prisión. Natasha, además de eso, aprovechó toda la exposición pública que estaba teniendo, dando entrevistas pagadas en varios medios, y se dice que llegó a vender toda la nota de su historia por $250,000 a un medio estadounidense. Parecía ser para todos que Natasha, en lugar de salir perjudicada de todo lo que había provocado, estaba saliendo beneficiada de esto. Su vida con Scott siguió siendo de lo más normal y de lo más tranquila posible. Lo último que se supo de ellos fue en el año 2011. Para ese entonces ya tenían 3 hijos y Natasha estaba estudiando para ser enfermera. Se alejaron de la vida pública luego de esto y no se ha llegado a saber mucho ni de Natasha ni de su familia. Si se preguntan qué pasó con Leonard Fraser, él fue encontrado culpable de los otros crímenes por los cuales estaba en juicio. Se le dieron 4 cadenas perpetuas, pero solamente pudo cumplir algunos años porque murió de un ataque al corazón en el año 2007. El caso de Natasha conmovió al mundo, conmovió a toda la sociedad australiana, y es que se pudo ver cómo una adolescente pudo mover masas para ser encontrada cuando realmente solo estaba encaprichada, encerrada en la casa de su novio. También se pudo dar a exponer cómo todas las mentiras de una persona pueden provocar. También se pudo ver cómo todas las mentiras de una persona pueden provocar un gran efecto, no solamente en su familia, amigos y conocidos, sino también en todo un país. Realmente Natasha ha podido seguir con su vida y todos los daños que provocó, monetarios y morales, parece que nunca se saldarán. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Natasha es muy impresionante porque podemos ver hasta dónde llegan las mentiras de la gente y hasta dónde una mentira puede volverse enorme. Natasha estuvo desaparecida casi 5 años, 4 años y 8 meses sin que su familia supiera nada de ella. Ya la habían declarado muerta, ya la habían enterrado, había esquelas por todos lados. Toda la sociedad australiana estaba conmocionada, todo el mundo
pedía que el cuerpo apareciera y realmente ella estaba escondida en una casa con su novio viviendo muy feliz, vamos a decirlo, porque estaba encerrada, realmente no podía salir ni nada, pero estaba viendo la vida que quería, que era con este chico Scott Black. Se me hizo muy poco también la sentencia que le dieron, al menos a ella, solamente darle $1,000 de multa y a Scott mandarlo a la cárcel, pues también fue un poco excesivo por parte de la sentencia que se le dio a Scott y a ella, pero realmente los tendrían que haber hecho pagar el $500,000 que se habían gastado en la investigación, $500,000 de los impuestos de los australianos que se podían haber utilizado para buscar a otra persona, para escuelas, para hospitales, para muchísimas cosas en el país. Así que realmente a mí se me hace muy poco. Ella ya tiene su vida, tiene sus hijos, está casada con este hombre, estaba estudiando, así que salió bastante campante, vendió la historia por miles de dólares a una televisora estadounidense y gozó de sus 5 minutos de fama. Realmente nunca se llegó a saber por qué Leonard Fraser confesó los crímenes. No se sabe si por poner un crimen más en su historial o porque simple y sencillamente quería tener algo que contar. Él en la cárcel, cuando estuvo allí, dijo que todos los demás crímenes habían sido igual al de Natasha, que la policía se los quería infundar, pero en esos estaba su ADN, así que de eso no se iba a librar. Este hombre ya murió y, como les digo, Natasha está feliz de la vida por allá. No sé realmente qué relación tenga con su familia, no lo encontré, así que si alguien lo sabe lo puede agregar aquí abajo. Mi nombre es Lesma, recuerden suscribirse si este contenido les gusta. Actualizamos 3 o 4 veces a la semana. Mis redes sociales, mi segundo canal en la descripción. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.